empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Bienvenidos a la biblioteca de Shlomo by Ser to Ser. El día de hoy hablaremos de personas con habilidades extraordinarias después de haber enfrentado la muerte. ¿Alguna vez has vivido alguna circunstancia donde te has visto debatido entre la vida y la muerte y has regresado de ese mundo de lo paranormal? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido ese resurgimiento después de haber experimentado esta situación? Y antemano, bienvenidos a un nuevo episodio de la biblioteca de Salomón by Ser to Ser. Hoy vamos a hablar de algo que parece sacado de los cómics. Personas con superpoderes en la vida real. Aunque no son mutantes ni héroes de ficción, estas personas han desarrollado habilidades especiales que los hacen parecer superhumanos. Quizás en algún momento has visto una película de Marvel o de algún otro superhéroe como Spider-Man, el Hombre Araña, Batman, no lo sé, pero estos superhumanos desafían la realidad. Vamos a conocer algunos de estos casos increíbles. Y vamos a hablar el día de hoy de Ingo Swann y su visión remota. ¿Pero qué es la visión remota? Es la capacidad psíquica de recibir información o impresiones desde un evento, persona, objeto o lugar que se encuentren a gran distancia. Es considerada como una forma de percepción extrasensorial. El término se dio a conocer durante los años 70 por los físicos Harold Puthoff y Russell Targ. Para psicólogos del SRI internacional como la CIA, el FBI, la Interpol, la KFC, para separarlo de la clarividencia. Parece que estos temas parecen ser fuera de un tema de ciencia ficción, pero no lo es, amigos. Es más real de lo que pensamos. Aunque, según Targ, el término fue sugerido por primera vez por Ingo Swann, nuestro protagonista, en diciembre de 1971, durante un experimento en la American Society for Psychological Research en la ciudad de Nueva York. Hasta la fecha, no existe evidencia científica que desafíe esta realidad de la visión remota. Por lo general, se espera que un espectador remoto brinde información sobre un objeto, evento, persona o ubicación que está oculta a la vista física y separada a cierta distancia.
La visión remota se popularizó en la década de 1990 con la desclasificación de ciertos documentos relacionados con el proyecto Stargate, un programa de investigación de $20 millones que había comenzado en 1975 y fue patrocinado por el gobierno de los Estados Unidos, y en un intento de determinar cualquier aplicación militar potencial de los fenómenos parapsíquicos. El programa se terminó en 1995 aparentemente. Después de que no pudo producir ninguna información al público, este programa ha sido oculto a las sociedades. Pero estos tipos de documentos están documentados en los archivos secretos del FBI. En la literatura ocultista y espiritualista temprana, la visión remota se conocía como teletesia y clarividencia inherente. Rosemary Gilly lo escribió como ver objetos remotos o ocultos con clarividencia con el ojo interior, algo que se le llama glándula pineal o el ojo que todo lo ve, en un supuesto viaje fuera del cuerpo, desdoblamiento astral. En los estudios de los fenómenos psíquicos por parte de los principales científicos comenzó a mediados del siglo XIV. Esto no es algo del siglo XXI. Esto es mucho más antiguo de lo que pensamos. Los primeros investigadores incluyeron a Michael Faraday, Alfred Russel Wallace y a Rufus Ogden Mason y a William Crookes. Su trabajo implicó principalmente la realización de pruebas experimentales enfocadas en individuos específicos que se pensaba que eran dotados psíquicamente. Los informes de nuestras pruebas aparentemente exitosas fueron exhibidos y recibidos con mucho éxito por parte de la comunidad científica. En la década de 1930, Joseph Banks Rhine expandió el estudio del desempeño paranormal a poblaciones más grandes, utilizando protocolos experimentales estándares con sujetos humanos no seleccionados. Pero igual, en los estudios anteriores se ha visto un gran potencial humano, en donde el humano tiene la capacidad de poder alcanzar estados de conciencia que parecen alejados de la realidad. Este es el caso de Ingo Swann y su visión remota. Ingo Swann tiene un poder muy especial. Podía ver cosas que estaban a millones de kilómetros de distancia. Imagínate que una persona pueda tener la capacidad de incluso poder ver objetos en planetas que todavía no han sido explorados. En la época en la que Ingo Swann empezó a destacar, se empezó a hacer experimentos en donde incluso se hacían observaciones en el planeta de Saturno, incluso en la Luna. Y cuando la NASA empezó a hacer estos viajes y empezó a indagar en estos lugares, en estos planetas que están a millones y millones de distancia de nosotros,
¿Cuál fue la sorpresa de la NASA? Que empezaron a confirmar de que Ingo Swann había estado ahí, o el cerebro humano ha desarrollado habilidades que todavía no descubren los científicos. Algo que los científicos llaman visión remota. Visión remota, un ejemplo impresionante es cuando descubrió un anillo en el planeta Júpiter antes de que los satélites especiales lo confirmaran. Increíble. ¿Tú conoces a alguien con este tipo de habilidad de visión remota? ¿Has podido tener una experiencia con visión remota? Coméntanos. ¿O has tenido alguna experiencia extra normal fuera del espacio y tiempo? Caso número 2. Uri Geller, el hombre que doblaba objetos con el poder de la mente. Pero ¿quién es este personaje? Este personaje nació en un 20 de diciembre de 1946 en el bello país de Israel, en la ciudad de Tel Aviv. Personalidad de televisión y psíquico autoproclamado, es conocido por sus representaciones televisivas en las cuales doblaba cucharas con el poder de su mente y otras actividades. Geller usa trucos de magia, decían, para simular los efectos de la práctica llamada parapsiconesis y la telepatía. Geller, que estaba entonces bajo el mandato británico de Palestina, su madre y su padre eran de origen judío austriaco y judío húngaro, respectivamente. Geller es el hijo de Isaac Geller, un sargento mayor retirado del ejército, y Margaret Mansfield. Geller afirmaba ser pariente lejano de Simon Freud por vía materna. A la edad de 11 años, la familia de Geller se mudó a Nicosia, Chipre, donde asistió a la escuela secundaria Terra Sante College y aprendió inglés a la edad de 18 años. Se unió a la brigada de paracaidistas del ejército israelí, con la que sirvió en la Guerra de los 6 días en 1967 y fue herido en acción. Durante 1968 y 1969 trabajó como modelo fotográfico. Durante este tiempo comenzó a actuar para pequeñas audiencias como animador de un club nocturno, llegando a ser conocido en Israel. A mediados de la década de 1980, Geller fue descrito varias veces millonario y se afirmó que realizaba servicios de radiestesia para grupos mineros y a una tarifa estándar de 1 millón de euros. En junio de 1986, la revista Australian Skeptic
informó que Geller había recibido 350,000 y se le otorgó una opción de 125,000 acciones de Sanec, una empresa minera, en 5 de junio de 1987. Geller era un personaje que ayudaba a compañías mineras a encontrar oro y diamantes preciosos, todo con el poder que se le había concedido desde niño, el poder de manipular los metales preciosos. Aunque su caso ha sido polémico y algunos no creen en sus poderes, pero la realidad es que ninguna compañía minera se atrevería a pagar 1,000,000 de euros porque sí, no. Este tipo de compañías lo hacían porque veían los resultados de Geller a través de una disciplina llamada radioestesia, que es la habilidad de poder leer los campos electromagnéticos de objetos, especialmente de minerales, e incluso con la radioestesia se pueden encontrar yacimientos de agua, metales preciosos, personas, y tanto así que la radioestesia es considerada una ciencia en Estados Unidos, donde existen 2 institutos serios que hacen que la radiestesia cobre más seriedad de lo aparentemente dicho. Durante años impresionó al mundo con sus habilidades de manipular objetos sin tocarlos, y esto aparece en los archivos secretos del FBI, que estamos hablando de aproximadamente más de 2 millones de archivos en donde están documentados estos y muchos casos más de personas con poderes extrasensoriales, parecido salir de una película de ciencia y ficción. Caso número 3. Steven Wiltshire y su memoria fotográfica. Steven Wiltshire fue diagnosticado con autismo desde niño, pero esto no impidió que Steven pasara a ser un niño callado y retraído a un artista con videos que se volvieron virales en YouTube, cuyas obras se vendían en montos de 6 dígitos. Los paisajes urbanos con su sello particular, como la paranoica de 10 metros de longitud de Tokio, que dibujó de memoria después de haber sobrevolado en helicóptero la capital japonesa en una sola vez. El hombre que puede ver una ciudad y dibujarla de memoria. Para algunos es fácil comunicarse con un dibujo que con palabras. En una tarde lluviosa, pero la gente estaba haciendo fila en las afueras de una galería artística en Mayfair, en el centro de Londres, para comprar libros y otras piezas de autografiadas. El propietario de la galería, Steven Wiltshire, es famoso por sus increíblemente detalles dibujos de ciudades y paisajes urbanos en tinta. Sentado en una mesa en el interior del recinto, los cumplidos le llueven, y cuando eso ocurre, sonríe tímidamente.
Las ciudades son tan hermosas, esos edificios tan altos, dice en un suave tono de voz. Habla con lentitud e inseguridad. Su hermana Annette está a su lado para darle apoyo y aclarar algunas de las preguntas que le hacen a él. Orígenes. A los 3 años, a Steven se le diagnosticó como autista. Annette cuenta que, por esta razón, se le dificulta la interacción con otras personas, particularmente después de que su padre murió en un accidente con una moto. Cuando empezó la escuela primaria, no hablaba. Era el alumno callado que se sentaba en la esquina, no decía nada, ni se relacionaba con los demás. Mantenía su cabeza baja mientras dibujaba en un papel. Recuerda, su hermana, todas las semanas los niños iban de paseo a algunos de los lugares emblemáticos de la capital británica, como la Torre de Londres o el reloj de Big Ben. La vuelta al salón de clases, a los pequeños se les pedía que dibujaran lo que habían visto. Los maestros Steven se dieron cuenta de que sus trazos eran extraordinariamente avanzados para su edad y que, además, le encantaba pintar. Así que decidieron aprovechar eso. Le quitaron el bolígrafo y el papel e intentaron que los pidiera verbalmente. Estaba tan frustrado, los necesitaba tanto que se vio forzado a decir las palabras. Fueron las primeras, explica Annette. El comienzo. Pronto algunas personas fueron de la escuela y empezaron a notar las habilidades de Steven, y a sus apenas 8 años recibió su primera comisión, un boceto de la Catedral de Salisbury, y para Edward Heath, primero ministro británico en 1970 y en 1974. Steven pasó de ser un niño callado y retraído a un artista con videos que se volvieron virales en YouTube, cuyas obras se vendían a montos de 6 dígitos. Eso ocurrió hace una década y desde entonces ha estado realizando ilustraciones aéreas de viajes, ciudades, inspirándose en la visión de pájaro. Visión de pájaro que obtiene al volar sobre algunos metrópolis. Su técnica para declinar y sus perspectivas son excelentes. Pero como logra retener tantos detalles de las cornisas de los edificios, de las sombras del sol y del número correcto de ventanas en un rascacielos. Hago un rápido boceto desde el aire en mi blog, explica encogiendo sus hombros. Y su hermana Annette complementa: y regresas al hotel, ¿verdad? Tienes entonces la noche para memorizar lo que dibujaste y prepararte. Si pensabas que las mujeres solamente tenían memoria fotográfica, no habías considerado a Steven Wiltshire, que es capaz de memorizar los más detalles
insignificantes que te puedas imaginar. Caso número 4. Wim Hof, el hombre de hielo. Wim Hof, también conocido como el hombre de hielo, sorprendió a todos al pasar casi 2 horas bajo el hielo sin que su temperatura corporal bajara. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo sucede todo esto? Hay algo que es impresionantemente llamado la meditación consciente, también conocido como Iceman por su tolerancia al hielo. Es un atleta extremo holandés. Wim Hof nació el 20 de abril de 1959, famoso por su capacidad de tolerar temperaturas heladas. Ha batido diversos récords Guinness, nadando bajo hielo y manteniéndose en contacto con su cuerpo completamente sumergido en hielo durante un largo rato, y correr una media maratón sobre hielo y nieve. Atributo esas enseñanzas y hazañas a su método Wim Hof, una combinación de exposición al frío junto a técnicas de respiración y meditación. Hof ha sido tema de diversas valorizaciones médicas y tiene dedicado un libro de investigación de la periodista Scott Carney. Inicios. Hof, junto a sus 8 hermanos, por orden de nacimiento, Hof tiene un hermano llamado Andy, gemelos idénticos. Hof tiene 6. 4 de ellos, por primera vez, su encuentro con el hielo no fue muy grato, pero al pasar el tiempo fue asimilando que Hof tenía la habilidad de poder cambiar su realidad desde su interior, rompiendo récords. Uno de ellos, el 16 de marzo del 2000, Hof batió el récord Guinness de nadar la mayor distancia bajo hielo, con una distancia de 57.5 metros. Esto es impresionante. ¿Cómo es que la meditación y la autorreflexión pueden hacer grandes cambios en tu vida? Algo que permitirá soportar el frío extremo de las montañas sin ningún problema. Daniel Tammet es nuestro caso número 6, el genio de los números. Daniel Tammet, cuando recitó de memoria más de 22,000 números de pi, 3.144.015 en 5 horas sin cometer ningún error. Además, puede aprender un idioma complicado en una sola semana. Es una verdaderamente increíble. Daniel Tammet nació en Londres el 31 de enero de 1979. Es un escritor británico con síndrome del sabio y síndrome de Asperger, asociados a una capacidad extraordinaria de realizar cálculos matemáticos complejos y aprender lenguas. Nació en el seno de una familia de clase media y tenía 8 hermanos.
En sus memorias, nació en un día azul, Born on Blue Day, del 2006. Trata de una sobrevida temprana con un síndrome de Asperger y síndrome de erudito. Y fue nombrado Mejor Libro para Adultos Jóvenes del 2008 por la revista Young Adult Library Service de la American Library Association. De él se ha hecho un documental titulado Mente Privilegiada, The Boy with the Incredible Brain, estrenado en el 2015, donde diversos científicos analizan sus extraordinarios talentos. Su segundo libro, Embracing the White Sky, fue uno de los libros más vendidos en Francia en el 2009. Su tercer libro, Think in Numbers, fue publicado en el 2012 por Heather Stockton en el Reino Unido y en el 2013 por Little Brown & Company en los Estados Unidos y Canadá. Sus libros han sido publicados en más de 20 idiomas. Fue elegido en el 2012 para servir como miembro de la Real Sociedad de las Artes. Daniel Tammet, un personaje que tiene la capacidad de poder resolver o poder memorizar números tan complejos que hoy en día para cualquier persona común no es posible. Monjes budistas, caso número 6, y su poder sobre el cuerpo. En los años 80, unos científicos estudiaron a los monjes budistas que vivían en el Himalaya. Descubrieron que los monjes podían bajar la temperatura de su cuerpo y reducir su metabolismo de manera increíble, y todo a base de la respiración y la meditación, algo que les permitía soportar el frío extremo de las montañas sin ningún problema. Monjes que pueden controlar su temperatura corporal. Es un monasterio ubicado en el norte de la India. Los monjes tibetanos son dueños de un extraño poder. A través de la meditación, son capaces de controlar su propia corporación y su propia temperatura corporal. Un religioso permaneció quieto sentado con una gran sábana mojada en agua helada sobre los hombros y en una habitación donde el termómetro marcaba 4.444 grados. Aunque parezca increíble, los observadores no podían percibir ni un solo temblor en el cuerpo del monje. El poder de la técnica Tummo. Los tibetanos se valen de una técnica de yoga llamada Tummo, que los sumerge en un estado de meditación profunda. Personas no entrenadas hubieran comenzado a temblar envueltas en las sábanas heladas. Incluso si la temperatura corporal hubiera continuado descendiendo en circunstancias normales, el individuo hubiera muerto. Sin embargo, el calor emanado por el organismo de los monjes en meditación no solo los mantuvo con vida, sino que logró secar las sábanas en 1 hora.
Herbert Benson, profesor asociado a la medicina en la Escuela de Medicina de Harvard y presidente del Instituto Médico Mente-Cuerpo en Boston, ha estudiado la técnica Tum Mo por más de 20 años. Él afirma que los budistas intuyen que la realidad en la que vivimos no es la única, sino que hay otra con la cual podemos conectar y que no está afectada por nuestras emociones, sino por el mundo cotidiano. Los religiosos están convencidos de que este estado de la mente puede ser alcanzado a través de la meditación. En esta línea, el calor que ellos generan es un subproducto de la técnica Tum Mo. Ante el sorprendente éxito del experimento, los investigadores retiraron las sábanas secas de los monjes y los cubrieron con 3 capas de telas mojadas durante un periodo de varias horas. Estos lograron nuevamente secar las sábanas valiéndose del calor emanado por su cuerpo. Benson, la meditación y su respuesta a la relajación. Respuesta de relajación. ¿Cómo se relaciona la profesión de Benson con las técnicas de meditación de los monjes? Pues bien, el médico cree firmemente en que el estudio de formas avanzadas de meditación pueden ayudar a la mente a encontrar el equilibrio y a controlar procesos físicos que antes concebíamos como incontrolables. En ese sentido, la meditación tibetana, que se realiza a través de un estado de concentración mental, sirvió a los monjes para controlar un proceso fisiológico, el de la temperatura corporal. Por otro lado, Benson desarrolló la respuesta de la relajación en un estado fisiológico opuesto al estrés, que ayuda al descenso en los niveles de metabolismo, respiración, presión sanguínea y actividad cardiovascular. El método funciona repitiendo una palabra, sonido, frase o una oración corta que libera a la mente de los pensamientos intrusivos. Actualmente, Benson y sus compañeros se valen de la respuesta de relajación para tratar trastornos como ansiedad, depresión, hipertensión, insomnio y hasta infertilidad. ¿Qué piensas sobre la habilidad de estos monjes para controlar su temperatura? ¿Qué explicación científica crees que pueda tener? ¿Cómo te explicas que un monje tibetano tiene la habilidad de poder controlar incluso su calor e incluso poder manipular la forma en cómo ve la realidad? Se han hecho estudios científicos que la meditación puede tener la habilidad incluso de autosanarte a ti mismo, de poder cambiar esa realidad que existe en tu cuerpo, incluso de poder equilibrar tus propias células. Coméntame, ¿alguna vez has experimentado la sanación a través de la meditación? ¿Cuál ha sido tu experiencia con la meditación?
Incluso el doctor Joe Dispenza, que ha escrito varios libros sobre cómo ha sido su experiencia con la meditación y cómo él ha podido autosanar incluso su cuerpo, llevándolo a un estado perfecto de equilibrio, donde él cuenta que a través de un accidente que él tuvo y que incluso pudo experimentar la muerte, en donde los doctores ya no daban por hecho que él no podía recuperarse. Ya lo habían afirmado, ya no había nada que hacer científicamente. Pero sin embargo, el doctor Joe Dispenza no se quedó con esa respuesta, sino por lo contrario, él decidió experimentar algo que se llama meditación trascendental consciente y entrar en estados de relajación como alfa, teta, estados binarios del cerebro que nos pueden ayudar y apoyar a poder armonizar nuestras células, que incluso el doctor Joe Dispenza hoy da conferencias alrededor del globo terráqueo, platicando su experiencia de la vida y la muerte y el poder de la meditación y la autosanación a través de la autocontemplación, diseñando diferentes técnicas de meditación para encontrar el equilibrio y la salud perfecta a través del poder de la autosanación, a través de la energía de la más alta vibración, entrando en estados de conciencia elevados que pueden autorregenerar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra emoción. Antemano, agradezco tu presencia y que llegaste al final de este video, de este podcast. Te invito a que compartas este video, a que invites a más personas que despierten a otro estado de conciencia, a que puedan experimentar otras alternativas, complementando la medicina alternativa, y que si es posible autosanarse. ¿Qué más podrá hacer el ser humano para poder descubrir estas habilidades extraordinarias después de haber enfrentado la muerte? La muerte del ego, la muerte de lo establecido, e ir más allá de un paso de lo que podemos ver y sentir, más allá de nuestros sentidos. Mi nombre es Misael García y esto fue la Biblioteca de Slomo. Hasta pronto.